lado dicen una cosa, desde el gobierno dicen otra. Estoy hablando de ficha limpia y ya está conectado Tucu Martín Rodríguez Yebra. Hay mucha información del ámbito político para compartir con él, lo que pasó, lo que se viene. Hay muchos temas. Martín, buen día, buen sábado. Buen día, Vivi, ¿cómo estás? Bien, pero primero me interesaría empezar a hablar de lo que sucedió con ficha limpia y de que claramente, como hoy marca la Home de la Nación, la tensión entre Macri y Milei después de esto va a seguir en aumento. ¿Qué pasó? Sí, básicamente porque el gobierno no ha logrado convencer de que no tuvo nada que ver en la conducta que adoptaron de manera sorpresiva y a último momento los dos senadores de Misiones que responden a el Frente de la Concordia, liderado por Carlos Rovira. Ese voto sorpresivo que hizo que no se alcanzaran los 37 que se necesitaban para sancionar la ley, bueno, generó una enorme nube de sombras alrededor del gobierno, básicamente porque los senadores de Rovira han acompañado todo lo que el gobierno de Javier Milei propuso en el Congreso a lo largo de estos años, de este año y medio. Habían aprobado sus diputados la ley, el proyecto en la Cámara de Diputados, y los dos senadores habían hecho declaraciones públicas en favor de la ley. Bueno, evidentemente ahí intervino Rovira, nadie entiende quién y cómo hizo la gestión para que Rovira, y por qué básicamente, para que Rovira diera esta orden, y además el propio Rovira en una reunión con 50 dirigentes de su partido dijo ayer que había sido un pedido que vino directamente de la presidencia. Bueno, eso genera una enorme sospecha, una enorme duda. El gobierno insiste que quería la ley, pero se contradice. Por un lado, Milei dice que ellos sabían y que no estaban los votos y que por eso no querían que hubiera sesión. Por otro lado, el jefe de gabinete, nada menos, dice, yo chequeé uno por uno y los votos estaban. O sea, hay una contradicción, nada menos que entre el presidente y el jefe de gabinete. A ver, es la segunda encerrona, Martín, que hacen, ¿no? Porque ya en diputados había pasado lo mismo. De repente se levantaron, o sea, no es la primera vez que el gobierno da esas señales ambiguas. La sospecha viene desde ese momento, ¿no? Desde el momento que hubo una quita de apoyo del bloque de la Libertad Avanza en diputados, después se modificó mínimamente el proyecto y lo aprobaron. Después hubo movimientos también en el Senado del bloque libertario para tratar de postergar o extender la discusión y no llegar a la sesión. Y finalmente pasa lo que pasa cuando los senadores se sientan a votar. Entonces había una historia previa que habilita, si querés, esta sospecha. El PRO, además, en plena campaña, sale a decir directamente, a través de Silvia Los Penatos, después también Mauricio Macri, que el responsable de esto es el gobierno. El gobierno no quiere quedar vinculado a una decisión que favorece a Cristina Kirchner, sobre todo cuando su campaña porteña es kirchnerismo o libertad. Ese es su eslogan. Entonces se está presentando Manuel Adorni como la única opción para enfrentar al kirchnerismo y evitar que vuelva al poder, y al mismo tiempo se abre esta sospecha de que bueno, el gobierno promovió una jugada tratando de no mostrar la mano para que Cristina no sea víctima, si querés, de una ley como esta de ficha limpia que le impediría seguir compitiendo para cargos nacionales. ¿Y le dan los días, Martín, para limpiar eso al gobierno? Porque el gobierno, si hay algo que sabe hacer, es volantazos en la opinión pública. Estamos todos mirando una cosa y de repente salen con algo. ¿Tienen los días suficientes como para cambiar esa percepción en el electorado porteño, sobre todo que es un electorado donde la gran mayoría estaba a favor de ficha limpia? Bueno, yo creo que es un debate incómodo ahora para el gobierno, es cierto, falta solo una semana. El PRO pasó de la frustración a decir, bueno, tengo una oportunidad acá para hacer campaña en los días que quedan, una bandera que además representa fielmente Silvia Los Penatos, que fue quien presentó el proyecto originalmente en diputados. Entonces va a haber una batalla de comunicación ahí entre el PRO tratando de aferrarse a este hecho como una prueba de que los libertarios no son realmente quienes dicen ser en términos de lucha contra la casta, digamos, o contra el kirchnerismo, o cualquiera de los modelos anteriores que gobernaron la Argentina. Y el gobierno va a tratar de dar vuelta rápido a esta página
presenta una tesis un poco extravagante, Milei, en la que dice que había una suerte de alianza entre el PRO y medios de comunicación para instalar la idea de que estaban los votos cuando los votos no estaban. En fin, Milei lo va a poner en la matrix de la casta, que es la que más fácil tiene a la mano cada vez que tiene que salir de alguna encerrona. Bueno, esto es una conspiración para involucrar al gobierno en algo que no hizo, que es pedir que nos haga ficha limpia. Creo que es una guerra discursiva, Sí. lo más probable que sea un tema de los últimos días de campaña, pero esperamos ver que en los últimos días, al menos, cuando la gente empiece a conectar con esta elección, creo que la gente está completamente desconectada de la elección porteña. Digo que en estos últimos días al menos se empieza a discutir algo de la ciudad, de aquello por lo cual los porteños van a ir a votar dentro de 7, 8 días. Bueno, a eso iba y tomo esto que decías. Notás que la gente está desconectada de lo que va a pasar. Hay gente que ni siquiera se dio cuenta de que el domingo próximo hay que Exacto. votar en la ciudad de Buenos Aires, Martín. Sí, es más que notarlo, es lo que están diciendo todas las encuestas, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. no No, hay conciencia de qué se vota ni de cuándo se vota. O sea, es muy minoritario el sector que está conectado políticamente con lo que se discute en esta elección de la ciudad. Es lógico, no es habitual además tener elecciones separadas para cuestiones locales, con lo cual hay una agenda muy convulsa a nivel nacional, en la economía, mm, muchas noticias además de todo el mundo, ¿no? Estamos en cambio de papa, todas las tensiones geopolíticas a partir de la asunción de Trump. Es decir, el debate sobre la legislatura porteña evidentemente no es algo que esté en la cabeza de la vida cotidiana de la gente. Exactamente. Martín, y en el caso concreto del vínculo del gobierno con Rovira y demás, ¿en ningún momento se escuchó al gobierno salir a desmentirlo abiertamente Rovira, sobre todo teniendo en cuenta la información que consigue nuestro compañero Martín Boer? Dicen, Boer miente, pero en ningún momento dicen Rovira miente también, ¿no? Sí, es curioso, está muy bien lo que sí, porque es algo muy habitual en el gobierno, que a veces es una señal de que algo hay detrás. Lo lógico hubiera sido, siguiendo la costumbre de cómo comunica el gobierno, de decir, bueno, Rovira está diciendo que lo llamó Milei, salgamos a cuestionar a Rovira, que además Exacto. Rovira es una figura que encaja, te diría de manera como un guante en las definiciones que habitualmente tiene Milei respecto de la casta, ¿no? Un político que está en el poder desde hace más de 25 30, años. casi 30 años, que maneja la provincia como si fuera el dueño, a pesar de no ser el gobernador y ahora ser simplemente un legislador raso, que tiene negocios de todo tipo, en fin, un personaje que si uno lo describiera encajaría como la foto que pone de ejemplo en la entrada de casta del diccionario de Milei. Y sin embargo no dicen una palabra de él. mm. Entonces eso también hace pensar que, bueno, que algo hay detrás de ese tema, ¿no? Que Por hay una otro lado, hay incapacidad quienes del dicen, gobierno. Martín Tucu, que el presidente ni siquiera tiene el teléfono de Es muy Rovira. probable. O sea, a mí me resultaría muy raro que Milei haya llamado en persona a Rovira, porque Mm, Milei no hace eso. Milei no claro. creo que haya llamado a un gobernador en toda su gestión. Ahora, lo que dice Rovira es, esto es un pedido de Milei, y para que sea un pedido de Milei no necesitas que te llame Milei. Hay mucha gente que cuando te llama y te dice, esto te lo pide el presidente, vos sabés que es un pedido de Milei. Mm, Digamos, en política habitualmente las cosas pasan así, no te sí, llama siempre el Claro. uno para decirte votar o dejar de votar. O sea, hay gente que representa la voz del presidente. No sé exactamente cómo fue, yo solo tengo la información de lo que Rovira dijo en una reunión en la que había 60 personas, con lo Claro. cual no es que es un secreto. Rovira quiso que eso trascienda. sí, claramente. Rovira puede mentir, por supuesto que Rovira puede estar mintiendo, o sea, vamos a poner todo sobre la mesa. Ahora, ante un dirigente de ese tamaño que sale y dice, me lo pidió el presidente, el gobierno ataca a los periodistas que lo publican. Eso te da una señal de que ahí hay
una incomodidad. Es muy parecido a lo que pasó cuando fue el caso Libra. Claro. O sea, el gobierno acusa a los medios que publican el escándalo que se desató y nunca dijo una palabra sobre Hayden Davis, sobre Novelli, Terrones Godoy, toda la gente que había estado detrás del armado de ese negocio en el que el presidente quedó involucrado. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿La casta son quienes publican la información o son quienes te metieron en el negocio que terminó en escándalo? Bueno, ahí es donde, bueno, donde estas sospechas se siguen alimentando y generan el debate político que está generando. Martín, ¿y cómo queda ahora Macri? Digo, porque ya es de público conocimiento la relación que dejó de ser relación entre él y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y ahora, como te preguntaba al comienzo, se sigue tensando todo entre él y Milei. Sí, creo que siempre pasa que las campañas las carga el diablo. Cuando empezaron esta campaña porteña, había como una intención de no llevar la pelea muy lejos y que, bueno, que después iban a tener que seguir siendo aliados. Pero se veía venir que iba a pasar, que a medida que se acercaran los días y que el temor a perder o a quedar uno detrás del otro se acentuara, iba a acrecentarse la tensión. Y eso es lo que está pasando. Yo creo que el tono de las declaraciones de los últimos días los va dejando claramente en caminos separados a Milei y a Macri. Por supuesto que es política y todo puede volver a reconstruirse, pero están quedando heridas que van a ser muy difíciles de A veces es cerrarse. difícil. Y todo va a depender de cómo siga esa relación, del resultado del domingo que viene. Yo creo que ahí si tenemos a un Adorni que queda claramente por encima del PRO y se adueña, si querés, de ese voto, bueno, vamos a ver a Milei seguramente destratando a Macri y tratando de dejarlo cada vez más lejos del control de su partido, probablemente tentando a los dirigentes a que empiecen a pasarse a la Libertad Avanza. Si el resultado es al revés, si los Penatos hacen una gran elección y queda por encima de Adorni, ahí vamos a ver si empiezan a moverse algún tipo de alianza o algún tipo de acercamiento como el que ya Milei ha tenido en otras ocasiones con gente con la que se peleó. Sí. Es muy interesante lo que va a pasar la semana que viene porque va a tener un impacto más allá de la legislatura, que no es algo dramático probablemente lo que veamos en términos de la gobernabilidad porteña, pero sí en cómo se reacomoda el mapa de gobernabilidad de Javier Milei a partir de la relación con Macri y del PRO. Martín, muchísimas gracias por tu comunicación. Que tengas un buen fin de semana. Les Gracias. mando un abrazo, gracias. Que Hasta estés luego. bien. Bueno, nuestros ojos en la calle cada fin de semana.